Bienvenidos A un nuevo capítulo. de Nutrición sin Humo. Capítulo 11 ya. Capítulo 11. Para quienes Cedo no... el primer mate. Gracias. Para quienes no nos conocen, yo soy Guido Yo soy Manu. y juntos hablamos de cómo explicar la nutrición lo más bajado a tierra posible. Sí, sin ningún sesgo, sin intereses de por medio. Exacto. Hasta que tengamos... Hasta que una buena marca nos baje la guita, obviamente. Sí. Estamos probando nuevos formatos. Claro. Escuchando también los comentarios que nos estuvieron diciendo en los últimos podcasts, Sí. tratando de cambiar la perspectiva para sentirse escuchados Para ustedes, que sea más sentirse- ameno y sea una relación más cordial, en la Claro. que pueden conectar mejor con nosotros y no estamos así constantemente hablando. Sí. Para estar un poco más cerquita Para estar nosotros. así, sí, ya. Y estamos probando audio. Estamos probando audio, tenemos micrófonos Sí. acá, así que nada. Todo para que se escuche bien. Todo improvisando. Exacto. Sí. Hoy vamos a traer un tema que es complejo Es complejo, sí. de explicar. Es complejo de explicar, es complejo de entender. Sí. Tampoco somos expertos en el tema, valga la redundancia. Total. Sí. Nuestra intención de alguna forma con este capítulo, que es un poco entender la verdad, cómo se llega a la verdad, por Claro. decirlo de alguna forma, que nosotros la respuesta es simple, es el método Los científico, científicos, sí. básicamente, pero nuestra intención no es decir, justamente, no somos expertos en el tema, no nos dedicamos a leer papers, que hay Claro. gente que lo hace justamente, Sí, sí. pero sí nuestra intención es traer o elevar el piso, por decirlo de alguna forma, para que más personas entiendan cómo funciona, Sí. porque siento que capaz hay mucha gente que cree que o como que la ciencia es una forma de buscar la verdad. Ok. Y como que hay muchas formas, decís. Claro, Ok. esta es tu forma, vos que sos científico. Es tipo, verdad. Sí, sí. Y después tenés tenés razón. gente que dice, no, pero eso es tu forma de ver las cosas. Claro, acá esto no se basa en una opinión y no en una experiencia, que eso... Sí. Bueno, ya lo vamos a tratar, Claro. pero el tema de la experiencia, de mi primo, mi tío, X cantidad de gente, bueno, vamos a ver. Total. Sí, pero también mismo a ver, todo este tema de la ciencia o la verdad Sí. y demás, también creo que radica mucho en esto de que no lo entiendas no significa que no sea verdad. Obvio, sí, que, sí. Que eso también es como, obviamente, Es una idea chocante también. eso, te pega la Porque, moral. sí, te pega justamente, sí. Porque de vuelta, nosotros no lo entendemos Claro. tanto. O sea, nosotros no somos expertos Sí. en el tema. O sea, nosotros leemos papers, nos informamos y tenemos ciertas bases en carrera o en demás cuestiones que hayamos hecho por afuera. Pero sí, o sea, no somos expertos y hay cosas que yo leo en un paper y digo, mira, no tengo idea. Total. Sí, y mismo, a ver, toda esta idea, porque, a ver, un tema que justamente de lo que se trata es entender cómo nació la ciencia, Claro. por decirlo de alguna forma, y todo radica, creo que esto ya puedo ir directo al hueso Sí, sí. de lo más crudo y lo más rústico de explicar qué es la ciencia, es la observación. Obvio. Como que, o sea, Sí, antes de que exista el método científico, era ver qué pasa. Claro. Probamos. Este Todo. tipo comió esta planta. No se murió. Bien, se puede comer. Total, Joya. total. O mismo de esto, de, qué sé yo, Galileo, tipo Sí, de los planetas, de las estrellas, y decir, o los animales, y ¿verdad? Y decir, esto es así. Y hasta que no haya... Algo que lo refute. Claro, Sí. total. Hasta que no haya una refutación de ese tema, la verdad va a ser esa. Siendo esa, sí, sí. Y eso también es importante. Obvio. Y eso se aplica a cosas que tenemos hoy en día también. O sea, Total. evolucionó el método y la metodología, valga la redundancia, de cómo llegamos a esa verdad, pero la verdad puede cambiar en algunas cosas. Hay otras que ya, con todo el fundamento que tenemos, entendemos que son así y Sí, se mantienen. Pero porque se fue acumulando capas Claro, capas de conocimiento. Obvio. Sí, Sí. O de validaciones, o verificaciones, o qué sé yo. Sí. Como que ahí hay un tema también de, ok, no es que, por decir, a ver, de vuelta, la ciencia es observar cosas, ajustar variables para entender que
hay cosas que influyen y capaz no las estás teniendo en cuenta. Claro. Tipo, que capaz pueden ser sesgos Sí. o pueden ser cosas que no pensabas que tenían tanta implicancia, Ujú. por decirlo de alguna forma. Y siento que de ese lado también es como a veces es justamente, es difícil llegar a la verdad porque hay cosas que no se pueden aislar Sí. de ese lado. Que eso pasa mucho en la ciencia de la nutrición, que es justamente algo que se habla mucho. Es muy difícil aislar a todo el individuo Sí, o a es todo el complicado. mecanismo, bla, para decir, ah, es esto. Sí. O, No, aparte, al funcionar con comparación, sí, ahí entran ciertas. El depende con qué lo compares. total. Pasa total. siempre, la verdad. Más en nutrición, obviamente. Sí. Tipo, para decir, ejemplo básico, ¿no? Pero este alimento es mejor que este o, no sé, previene más enfermedades cardiovasculares. Depende también con qué lo compares. Mm. Sí, 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 por eso. Entonces, Termina siendo un, qué sé yo, también es un poco esto de, obviamente, uno, creo que hasta como seres humanos buscamos un poco la respuesta a todo. claro, esa Básicamente, respuesta. el saber. Exacto. El tema es, que esto lo ha dicho, no me acuerdo el nombre de este chabón, eh, me sale Neil, Neil, pero ¿qué dijo? Porque. que dice que nosotros tendemos Ah. a llenar esas incertidumbres con nuestras propias verdades. Ok, sí, puede ser Neil. No me estoy acordando, la verdad, pero sí. Pero, Entiendo y conozco pero la va un frase, poco por sí. ese lado, de Sí, sí. decir, es normal que no tengamos verdades, o sea, que no tengamos la verdad de todo. Obvio. El tema es que nosotros después llenamos esas cosas con otros, Sí, sí. con nuestras Seas creencias. percepciones. Sí. Claro, porque capaz es hasta incómodo Claro, tener tener, el vacío ese tener de. esas Sí, sí. incertidumbres. Ujú. Y es eso, un poco lo que él dice, es este tema de esas creencias son formas de rellenar lugares a donde no llegó la ciencia todavía. Claro. Que justamente a medida que va aumentando la ciencia o teniendo más herramientas para encontrar esas cosas, vas extendiendo o disminuyendo el rango de creencias. Sí, Hasta cierto punto. hasta cierto punto, Hasta lo claro. que se puede. Sí, 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 Porque hay obviamente. cosas que capaz son incontrolables. Eh, pero sí del lado de volviendo al tema de la ciencia y de cómo funciona y demás, de vuelta, radica o comienza con la observación, que siempre comenzó como muy prehistórico. Claro, muy O primitivo sea, el claro, ver qué pasa, claro, es que básicamente. Sí, es full instintivo como un bebé. sí. Es decir, tipo, estoy Ah, observando, esta persona es de confianza, claro. esta persona no No, es de no, confianza, confianza, sí. esto es peligroso, esto no. Y ese tipo de mecanismos también que uno tiene como ser humano. Y creo que de ahí radica o se extiende, digamos, o empieza a... Sí, también como el conocimiento se va transmitiendo y bueno, si de base tenés a alguien que te explica esto funciona así y esto así, también Sí, tenés cierta... sí, eh, total. que puede ser equivocado, obvio. Sí, sí, sí. Eh, hay una, bueno, Alejandro Dolina, Sí. escritor, Ujú. filósofo, lo que Sí. sea, él dice que la ciencia es magia. Sí. Porque en cierto punto lo es. Tipo, ¿cómo explicás la matemática? No, sí. O sea, Que todo cuadre en... Sí, no. lo creamos nosotros para entender el mundo. Claro. Que eso también es como, ok, ¿qué es la ciencia? También es una forma de nosotros buscar cómo entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Es decir, esto va a ser el número 2. Yo ¿Y siempre, qué es? el Y tipo, pensamiento que me mata es, ¿a vos te cuesta entender, por ejemplo, la matemática? Cuando te la explican. Imagínate el que la tiene que crear, por ponerlo en claro, palabras total. en criollo. Es que O sea, el sí, que descubre. sí. No me quiero ni imaginar el proceso mental que tenés que hacer para nada, Total. Es sacar que, un nuevo concepto, una nueva teoría. claro, es que o sea, yendo al ejemplo más crudo de la nutrición, Sí, ¿cómo mierda explicás bioquímica sí. de que existen proteínas
hidrato de carbono, No, grasas que se eh, desmembran en otros complejos más chiquitos Sí, para llegar a tener glucosa, que eso nos da energía y esa es la fuente que que, tiene el ser humano para que le vivir. dicen Y nombres de enzimas, que le dicen nombres de sistemas, sí, tipo cómo funciona tu cuerpo, dónde lo degrada, dónde lo almacena, como que es una locura sí. de ese lado. Ves una foto del ciclo de Krebs y se te cae el culo. Total, y mismo, a ver, nosotros como Sí, lo vemos y decimos, ¿cómo mierda llegaron acá? sí, sí. Y de vuelta, es mucho más complejo para alguien que no conoce ni el nombre Claro. pepsina, Claro. por decir Sí, 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 sí. Un genérico. claro. Y de ese lado también está un poco esto de, como que para alguien ajeno a la ciencia Sí, o a ese tópico puntualmente, le es incómodo. obvio. Y es como esta forma de te entrego, o sea, tipo, vos decime lo que quieras, Sí, yo te voy a creer. Porque claro. también es eso, tipo, yo no tengo idea de lo que me está diciendo, si es verdad o no. Ese es el tema. Y Yo ahí, creo que también con el tema de toda la información circulando y demás, ok, alguien te presenta lo típico, salen en diarios, noticias, te aparece un reel en Instagram. La Universidad de Michigan acaba de hacer un estudio que confirma que tomando sol por el ano te mejoran sí, los valores, total, ¿entendés? Y total, parece una joda y son así algunos estudios. O sí, sea, entonces... total. Sí, igual creo que dijiste, o sea, una ironía y una verdad. sí, O sea, como una tendencia de sí, redes sí, sociales sí. al mismo tiempo. Que es como también esa idea de, ok, porque también hay mucho en redes sociales este tema de te mintieron sobre esto, el Sí, agua deshidrata, el no sé qué, que bla, claro. bla. Y es como, yo que capaz soy ajeno, cambio mi verdad. Claro, compro porque me están diciendo los que saben. Exacto. Que ahí, más allá de después, ahora vamos a explicar un poquito de cómo funciona o cómo Sí, se sí. desgrana todo esto, también es un tema de te exponen a una nueva cosa, a una nueva verdad o lo que fuese. ¿Lo tomás? ¿Qué tan rápido lo tomás? Sí. Choca mucho con lo que, tipo, con tu estilo de vida, con lo que venís planteando, con lo que ya sabés y crees que es Sí, así. total. Es. O qué laburo energético, por decirlo de alguna forma, te requiere cambiar o tomar esa verdad, por decirte un Sí, ejemplo. sí. O ¿Viste? sea, Como, es algo que me soluciona saberlo y siento que es más fácil, entonces por eso sí. lo adapto o no. O se acopla a lo que Claro. yo ya hago, Sí, o justamente. es solamente una creencia. Mm, Tipo, por decir, tal grupo es responsable de todo esto y es como, no me requiere nada más que solamente afirmarlo. claro. Y capaz es hasta más aliviante para uno. Sí. Porque también de ahí nace la conspiración, en cierta forma. Porque la conspiración no lleva a acciones, No. lleva a aliviar o validar mis ideales y valores. No es Sí. que dicen, listo, entonces la conspiración no radica en tengo que cambiar mi forma de ser en pos de esto. No. Es una forma de creencia que se valida con cosas externas Claro. que reafirman tu postura. Sí. No te incomodan, No, te obvio. Te acomodan. acomodan y como es ir en contra de lo que está socialmente aceptado, porque Mm, básicamente sería eso, es cuando, sí, nada, cuando vas en contra justo del conocimiento colectivo, sí. eh, nada, te hace capaz ponerte en un, no sé si pedestal, pero yo Superioridad. sé algo que vos Sí, no sabés, exacto. que vos te estás comiendo el cuento. Sí, superioridad Porque intelectual. los de arriba o la institución que quieras Sí. no quieren que sepas. Y va también de eso, primero, superioridad intelectual Sí, de base. Y segundo, esta idea de, a lo que voy con la conspiración generalmente es cómoda, porque dice, listo, ¿no? O sea, estas grandes fuerzas claro. controlan todo, nos están mirando ahora mismo, Exactamente. Y nos entonces, van a censurar. No van a claro, dejar que esto sea visto por la esto no gente. quieren que lo sepas, Sí, y entonces significa, entonces yo no puedo hacer nada. claro. O ya está, tipo, no importa lo que haga,
Y termina siendo como medio cíclico, porque al mismo tiempo ellos, o en las conspiraciones, te dicen mucho esto de te quieren sumiso, te quieren Sí. sin que hagas nada. Sí, sin Y la pensamiento crítico, y la misma conspiración es la que te mete en el ciclo hace y lo te mismo. hace. Encima funciona como un Ponzi a veces, en el sentido de tipo esquema piramidal, voy tratando de agarrar a más para mi postura, que sepan, que conozcan la verdad. Sí. Que la Tierra es plana. Sí, sí. Ay, Dios. Sí. Y también, a ver, de vuelta, se arma mucho esto de, también, viste, como que los invisibilizan a las personas que saltan a hablar de esas cosas, o qué sé Sí, yo. los callan, los censuran, Claro, los matan. total, o los desaparecen, o lo que fuese. Y es como, no tenés idea. O sea, primero, de vuelta, no tenés chequeado nada. Claro, inchequeable muchas La cosas. información donde la buscas probablemente reafirma Claro. lo que vos estás pensando. De tipo, qué sé yo. Te movés en ciertos autores, portales o Claro, gente que empujan todo para el mismo lado. exacto. Entonces, No tenés ese pensamiento crítico. O sea, por decirte algo, desaparecieron a tal. Vos buscás, justamente, desaparecieron a tal, a Juanito. sí. Te va a aparecer, obviamente, desaparecieron a Juanito. Sí, sí. Tipo, eh, no una visión más objetiva de entender qué decía esta persona, por qué era criticada y qué pudo haber pasado desde bla. Sí. Por decirte ese tipo de ejemplos. Y con esto tampoco es que vamos a negar que en la historia han silenciado a ciertas personas por compartir verdades. Obvio, siempre hay intereses económicos, sociales, políticos, etc. Pero estamos yendo más a... A no irnos a lo absurdo. Exactamente. Creo yo. Sí, sí. Más que nada eso. Pero sí, a ver, de vuelta. Vinculado a sesgos, opiniones y demás, lo que trata la ciencia es irse a lo más objetivo posible. Claro. Que no haya o disminuir. Va un poco de esto de saber que tenés sesgos y tratar de sacarlos. Sí, de ¿De tener alguna forma? la menor cantidad de sesgos posibles Sí. en el estudio que estás planteando o lo que estés tratando de... La observación que la estés observación, haciendo. justamente. Sí. Exacto. Porque, de vuelta, a veces a nivel vocabulario uno Sí. piensa, la ciencia es re lejana a mí, o la ciencia es esa cosa re compleja, Ujú. y es observación. Ujú. Y a partir de esa observación, algo que a mí me gusta mucho, que una vez lo escuché y me pareció muy copado, este Sí. tema de cómo se hace la ciencia, del lado de, no es, vos observás algo y formulás una hipótesis. Sí. La idea de esa hipótesis o lo que debería uno buscar si es una persona correcta, Sí. por decirlo de una forma, o que quiere no tener sesgos o tener una opinión universal, es refutar esa hipótesis Ujú. la mayor cantidad de veces posible. No buscar que tenga Te das la verdad, gravedad, claro. sino de buscar cosas que digan, che, ¿y esto puede o no ser verdad? Sí. Lo refutás, lo refutás, lo refutás, lo refutás. Es justamente lo que pasa en casi todos los papers. Vos buscás... La Y contraria. queda claro, buscás la contraria para ver si no la encontrás, es que llegaste a la verdad. Exacto. Es ahí, tipo, Sí. seguir enfrentando esa verdad. Claro. Que de vuelta, eso aplica afuera de los papers también. Aplica para la vida. Sí, obvio. Tipo, buscá la forma de que te refuten. Refutate, refutate, refutate. Y si no llegás a ninguna refutación, Sí. estás llegando a un buen terreno. Claro. Porque de repente te das cuenta de que capaz tus valores, tus posiciones o tu conocimiento sobre el tema está bastante piola de ese lado. Sí. Pero tenés que exponerte a esa Incomodidad, adversidad, claro, incomodidad y demás. Que ahí es cuando... Porque está yendo en contra de tu creencia, podríamos decirlo. Justo lo dijiste y Sí. me parece excelente porque acompaña esto. A ver. No sé quién lo dijo, pero justamente quería hacer un reel al respecto de este tema. Sí. Que es, no pensás hacia una nueva forma de vida, vivís hacia una nueva forma de pensamiento. Barras. Pensalas, literal. Claro, o sea, como que justamente, no es que el pensamiento te lleva a Claro. accionar, te lleva a cambiar el pensamiento. Sí. A veces buscar otras nuevas verdades y demás. Cuestionarte todo el tiempo. Claro. Obvio. Así es como se evoluciona justamente, sí. Total.
Y algo también desde ese lugar es un poco esto de qué es para vos, o sea, qué moldea tu identidad también de Sí. ese lado. O sea, qué tan arraigado a algo tenés tenés tu identidad. Es tipo esto, tu persona se arma de tu persona, de esto de buscar verdades, o a algo concreto de decir, qué sé yo. Ejemplo, me gusta el mate. Sí. Si te exponen a que el mate da cáncer, por Sí. decirte algo, ¿vos lo vas a defender a toda costa? Claro. ¿O vas a tratar de ver si es verdad o no y a partir de ahí decir, ok, si el mate es hipercancerígeno, Lo voy a dejarlo, claro. Ahí va un tema, nada, como traer un planteo de decir, che, ¿cómo funciona tu cabeza? Sí. Porque también no todos están listos para esa. Obvio, no, y pasan un montón de cosas aparte en la industria alimentaria también. Total, sí. El tema es que también acá es donde nacen los estudios que van malintencionados, por así decirlo. No sé si malintencionados. Perdón. Sí, malintencionados, claramente. Pero Ok. en pos de un beneficio, por lo general, económico. Sí. Entonces, nada. Sí. Básico. Capaz no van a generar un mal en sí, pero un montón de suplementos que no tienen validez. O nada, las mismas empresas financian estudios donde quedan muy bien parados. Muy bien parados. Sí. Entonces, eso te mueve la vara más en el que no se detiene a ver. Y aparte con la idea de, quiero esto rápido. Me lo va a dar esto. Porque no sabes que salió este estudio. Total. Que el colágeno me favorece la recomposición muscular, tengo mejores articulaciones, soy un superhumano. Te traigo una hipótesis. A ver. A ver si... ¿Y la voy a refutar? ¿Puede ser? A todo. Puede ser o no. Claro, voy a traer una hipótesis. Sí. ¿Es que la gente es mala o, tipo, frente a estos casos, sí, la gente es mala o es boluda? Porque también, frente a esos sesgos y todas esas cosas, capaz la persona piensa que es verdad. Y lo reafirma con sus sesgos y demás, y no se da cuenta que está profundizando en sesgos. Tenés razón, sí, puede ser. Y llega a esto, tipo, a la full creencia con el colágeno, sí, pero porque no son capaces de ver otra perspectiva, de decir, che, el colágeno no es. Claro. Y ya. Y por eso profundizan en, no, ¿cómo no se dan cuenta? Sí, y que peleen tanto también es como que ellos mismos se creen. Claro, es que para mí acompaña mucho esto frente a las ideologías políticas y demás. La gente no es mala, es boluda. Sí, puede ser. Tipo, está full, el tema es cuando... visión de túnel. En la mayoría de los casos te doy la derecha en eso. En algunos donde sabes que el beneficio es puramente económico o que es individual, ellos, o sea, hay ciertas personas que saben que le van a sacar un beneficio a eso, o al decir eso. Ahí sí siento que la acción es más malintencionada. ¿Pero no sentís que se convencen a sí mismos más que... tipo como plan malevolo? Sí, es verdad, obvio. Lado, sí se convencen a sí mismos, pero el convencerse a sí mismos es lo que les permite hablar con tanta autoridad y tan seguros de lo que están diciendo. Porque se justifican en su propia narrativa. Obvio. Y aparte vos, cuando vos en un contexto, supongamos yo soy nutricionista, ¿no? Sí, lo sos. Lo soy. Perdón, no supongamos. Soy nutricionista. Pero supongamos que en vez de estar vestido como estoy ahora, estoy con el ambo, atrás tengo todo un podio de gente así muy intelectual, como la gente asocia a personas intelectuales, anteojitos. Estoy en un auditorio atril dando una super conferencia. Y estoy hablando de los beneficios del colágeno. Que nada, y empiezo a citar estudios y te muestro un montón de estadísticas. Para alguien que lo ve, ¿qué va a decir? Es mágico, es increíble. ¿Parece una joda? Pasó hace 2 años en un congreso que estaban hablando de unas super mitocondrias y que respirando de una forma vas a ser un superhombre, a ver. Sí. O sea, es algo que lo vi yo. Yo estaba tomando notas porque dije, hay alguien que sabe. No conocía a la persona que estaba dando, ni me acuerdo el nombre, ni es con el fin de exponerla, ¿no? Pero estaba tomando notas y en un momento dijo algo que yo digo, y dejé el lápiz así 2 segundos. Miro y digo, ¿qué es esto? Tipo, ¿qué estoy anotando? Y me fijo en las notas y digo, claro, esto, pero contradice todo lo que estaba viendo en fisiología, claro. yo siendo estudiante, obvio. Sí.
Y me quedé así, digo, no puede ser. Y claro, le dieron el lugar a alguien en un congreso, está lleno de profesionales, la gente está en silencio escuchando. Entonces digo, ¿qué onda? Sí, 100%. Es que también va para mí también un tema, obviamente, vuelvo, este tema de sesgos y qué sé yo, este tema de, quiero que le vaya bien a esta temática, por decirte algo. A mí, trayendo un tema que a mí me interesa mucho, Sí. la microbiota. Uh-huh. Yo quiero que salga papers que digan que la microbiota es mágica y que es la solución a todo y que no sé qué. Sí, Lamentablemente no están saliendo. claro. Pero de ese lado, Uh-huh. a mí me encantaría que aparecieran. Porque parece como que es muy piola, es re interesante y qué sé Sí, yo, y sí. capaz la misma, a ella le pasa eso con la mitocondria. Claro. Capaz la diferencia es que yo estoy dispuesto a decir todavía no hay evidencia. Que me pueda confirmar al 100%, hay un par de indicios que parece que se iría Sí. por ese lado. Por traerte un ejemplo, yo en 2019, cuando empezamos a estudiar nutrición, Sí, yo ya venía escuchando en documentales o en cosas de ese lado sí. que se podía llegar a la remisión de la diabetes tipo 2. Pero yo A través de la microbiota, de no, estimular la a microbiota. través del estilo de vida, alimentación Sí. a base de plantas. Yo también lo leí, sí. Pero yo en ese momento dije, esto es re conspiración. Claro. Yo no voy a andar diciendo en voz alta que existe eso Sí. hasta que haya una evidencia al respecto. Excelente, claro. Hoy en día hay evidencia al respecto y Sí, puedo decirlo en voz alta, Sí. decir, no estoy sesgado y esto acompaña a esa idea. Pero me tuve que quedar callado un tiempo en plan de, o sea, justamente, yo no pude llegar a decir a alguien... ¿sabías que...? No pude llegar a decir, te lo dije. Porque nunca lo dije en voz alta, porque Claro. dije, capaz es una creencia mía, porque quiero que salga bien parada la alimentación a base de plantas, como esa epítome o esa epifanía de que es el gold standard para la salud. La salud y en la sí. alimentación. Claro, sí, total. Excelente. Y bueno, como que ahí tenés la comparativa frente a otra persona que capaz dice, vamos de máquina, me van a dar la razón con el tiempo Sí. o lo que fuese. Son formas de ver la salud. Pero bueno, vayamos al crudo. Sí. ¿Cómo funciona ¿El método científico? el método científico? Y también no todo método científico es igual. No, obvio. O igual de importante. Claro. ¿No? No, hay diferentes... También que estés observando, valga la redundancia. Recontra. Sí. Sí. No es lo mismo medir... ¿O a quién? Claro, o a quién. ¿O a qué? Sí, exactamente. Sí, hay diferentes tipos de estudios, justamente, observacionales, Sí. transversales. No quiero entrar en detalles porque No, yo sé todo el abanico que hay. Pero podemos básicamente. explicarlo en crudo de este tema de, a ver, hay estudios de todo tipo. Sí. Un poco lo que hablamos últimamente en los últimos podcasts, este tema de las anécdotas son el último eslabón. Claro. Las opiniones de expertos son el último eslabón. Sí. tipo, de importancia. No es relevante lo que se suele decir en términos estadísticos, el n igual a 1, que es justamente un individuo, es muy difícil de replicarlo como una verdad hasta que no tengas un n igual a 1.000.000, Claro. como una buena referencia de esto lo podés replicar como consejo para el resto. Exactamente. Por más de que en tu entorno a tu tía le probó el nuevo suplemento, le funcionó, a tu vieja también le funcionó, vos lo probaste, te emocionaste, también sentiste que había ciertos beneficios. No es todavía parámetro para que vos salgas a decir y defender esto funciona para esto. Obvio. El ejemplo crudo es... A mí me gusta ver lo que está arriba de la pirámide, que es lo que más se suele tomar, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, que básicamente son muchos estudios, muchos, a veces 500, miles de estudios, que esos miles de estudios juntaron a miles de individuos y todo lo que eso conlleva, una buena metodología, tratar de evitar la mayor cantidad de sesgos y que todos esos estudios tiren más o menos para el mismo lado. Porque y que estén bien hechos. Y que estén bien hechos, justamente. Y hay algunos que no tiran para el mismo lado, o que los beneficios o lo que se trataba de probar no era tan claro. Y también se toma en cuenta para que tome validez ese metaanálisis, ese conjunto de estudios. Total.
Yendo al ejemplo de cómo funciona, digamos, esta observación que se Sí. hace, hay estudios en los que le llaman a la persona por teléfono, les hacen una Exactamente. encuesta, Sí. tipo, ¿Te sentiste mejor después de tomar la pastilla F? Sí, sí. listo, Listo, te perfecto, creo. te creo, tachamos. Claro. Hay otros, en contraste, que lo evalúan con parámetros más objetivos, como Claro. tu colesterol bajó, Claro. por ejemplo, Sí. ¿Aumentó tu fuerza en este ejercicio? tal cual, ese tipo de cosas. Y si es la famosa, ¿es significativo esto? Sí. Radica en si aplicado a muchísimos individuos, la diferencia se nota mucho entre no hacerlo y hacerlo. Sí. Esto por lo general se suele comparar con un placebo. O sea, Sí, te doy pastillita A, pastillita a B. veces no, ese es el A tema. veces no, por eso, pero... Está como el te llamo, Sí. después el otro es el te observo o te mido. Sí, sí, y veo... El otro es te comparo. Claro, te comparo con... Un placebo sí. o un otro. Que es muy complejo también, ¿por qué no salen tan... O sea, que salgan estudios y todo de ciertas cosas, es complicado, porque tenés que encapsular a la población en una situación muy particular, con ciertos estándares que no se te escapen las cosas, porque supongamos que están midiendo si, no sé, lo hago con suplementos porque es como lo más fácil y lo que más tengo presente, ¿no? Pero supongamos que quiero saber si esta pastillita quema más grasa. Si vos no controlás que una persona camina 30.000 pasos por día porque es cartero y el otro está en una oficina 8 horas, vas a decir, mirá la magia que hizo esto, mirá cómo quema el muchacho con... Total. El quemador de grasa El es quemador de es ser grasa. cartero, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, por eso. Está este tema, a ver, también de vuelta, el efecto placebo es enorme, o sea, es real, es tangible, digamos, de este tema de realmente tiene efectos lo que ocurre en la mente para el resultado de la persona. Por eso también se trata de decir, está, porque también, de vuelta, está la comparativa con un placebo Sí. y también lo que se llama doble ciego, que es un tema de ni la persona testeada sabe Sí. qué está consumiendo o qué está exponiéndose a, ni los investigadores saben quién tiene cada cosa, sí. tal cual. Y ahí eliminás el sesgo. Sí. Esa es una de las técnicas que más validez Más, tiene, claro, porque tal cual. te olvidas de todo, de que haya algún tipo de... Nada. Sesgos. De De sesgo, sesgos de la básicamente, persona sí. y sesgos Ay. del... O sea, hay dos tipos de sesgos, justamente. El sesgo de la persona que está siendo evaluada, Claro. de que capaz quiere que salga Sí, quiere que salga bien beneficiado. Porque digo, cosa. a ver, ¿cómo llegás a estar en un estudio? ¿Querés participar en un estudio que estamos evaluando el colágeno? Sí, a mí me encanta el colágeno. Obviamente quiero parecer, sí, Y exactamente. si ahí tenés un sesgo de, sí, voy a hacer que el colágeno quede bien parado, brille, sí, tenés ahí como un sesgo de la persona que va a ser evaluada. claro. Si eso los sesgás, ahí ya tenés menos, o sea, erradicás el placebo, Sí, básicamente. Sí, porque la persona no sabe si está teniendo el colágeno en sí o un placebo que no es colágeno. Total. Y del investigador, si el investigador genuinamente quiere saber si el colágeno sirve o no, se hace un doble ciego justamente para que no haya posibilidad de que él esté sesgado con su opinión o con su resultado. Porque de vuelta, también algo más complejo todavía es que vos tenés en un paper tenés resultados y conclusión. Obvio. Que son cosas distintas. Claro. El resultado es lo objetivo sí. y la conclusión es lo que ven. Lo que interpretan los investigadores de los resultados que obtuvieron. Exacto. Obviamente. Y si ahí vos tenés un problema de sesgo o tenés algún interés, porque Total. somos humanos justamente, puede salir. Total. También se habla de las limitaciones dentro de... Vos podés ver, también, tendría que haber. Total. ¿Qué limitaciones hubo? El sujeto 1 se dio cuenta que le estaban dando colágeno. Bueno, ahí tenés un posible... Sí. Por ejemplo. Y así 1000 cosas pueden pasar. O a veces limitaciones es un tema de, qué sé yo, no me dio la guita para hacer para hacer un estudio tan grande y tuve que hacerlo en 100 personas. Claro, sí. o es un buen puntapié para a futuro decir, che, limitaciones, te sugiero que el próximo estudio que hagamos de esto sea con
doble ciego, Claro. o con más gente, o con mujeres, o niños. Y eso también, los bla. mismos estudios se van apoyando los unos del otros, o sea, de los otros. Sí. En base a lo que hay disponible, dicen, bueno, ¿qué hicieron mal acá? ¿Qué podemos mejorar de este estudio? Y también se va construyendo, justamente. Total. Entonces, Suele ser una comunidad bastante saludable. claro. También hay un tema de barreras económicas, como sabemos. Sí, Hoy o en de día, egos también, obviamente. Pero Sí, por lo general, la sí. ciencia es como una colectividad en pos de la verdad. Sí, el tema es eso. A veces tienen barreras económicas que Sí. no permiten escalar al mejor tipo Obvio. de evidencia posible porque tenés que ponerla. Obvio. Y hay veces que Sí. tampoco es rentable. ¿Por qué no hacen un estudio de, no sé, de qué sé yo, de por qué si tomar sol verdaderamente te genera X efecto, cualquier cosa estoy diciendo? Porque no es tampoco tan relevante que alguien tiene que poner tanta plata, esfuerzo, tiempo en algo que no le interesa a la sociedad en general. Total. O que no va a generar algo económico porque muchas cosas son económicas. Entonces, y ahí radica esta pregunta que te iba a hacer, que va un poco del tema de el estudio dice financiado por obvio. o esto de firma de En conflicto colaboración de interés. con, sí. Y ahí está el tema de justamente, vuelve al mismo tema. Porque obviamente uno ve en redes sociales, no lo ve tanto en la comunidad científica. No, en la por decirlo de comunidad ni en alguna pedo. forma. No, pero este Verdad. estudio está financiado por no sé qué. Sí, sí. Como, sí, amigo, porque si no, no lo podemos hacer. Claro. Tipo, no nos da la guita. Es... No tenemos, o sea, somos científicos, Sí. somos profesionales de la salud, no tenemos un banco. Sí, sí. Bueno, es que de repente tomá 10 palos verdes para hacer un estudio en 1 millón de personas. Claro. No hay forma. O tener acceso a los laboratorios donde podés medir a esa gente. También. En hacer ese estudio profundizado y no sé qué. Y a veces necesitas financiamiento. Capaz a alguien sí le sirve, capaz, o aparecer su nombre en el estudio, o los resultados le pueden beneficiar para, si salen bien, promocionar sus productos, Sí. o lo que fuera. Y está, vuelve a la conspiración de ese lado de, no, que está financiado por, o que tiene conflicto de interés. Bueno, Sí. profundizar en el estudio, entender qué dice y fíjate si puede haber o no. No Claro. significa que todos... Claro, que todos los que estén financiados tengan un fin malicioso o Claro. en pos de venderte algo para cagar. No se refuta un estudio solo porque diga financiado por, porque si no, no se financiarían. Claro. Y no habría estudios, básicamente, Sí. en términos absolutos. Y eso también es como, nada, recae como en un loop de cómo te explico de vuelta. Capaz lo único que estás viendo es el titular de un noticiero, de un diario, de lo que fuera, que te dice... Salió un nuevo estudio. Claro. Eso es lo que pasa. Yo veo muchas veces que citan un solo estudio. Con un estudio no hacemos nada. Y de además, base. a veces, esto que vos decís muchas veces, es que los titulares son súper amarillistas. Sí, obvio. Te venden la moto o quieren esto, interacción. Claro, es que cuando querés interacción, haces una publicación o un llamamiento a la controversia. Es lo que más genera interacción. Total. Porque vos, ¿qué querés? Querés que haya conflicto, querés que haya debate. Sí, querés que tu diario o lo que sea mueva gente, se compartan la noticia o lo que fuera. Y ahí, o sea, lamentablemente, algo que decimos siempre, la salud es aburrida. Obvio. O sea, como que no hay soluciones mágicas. Tenés que un poco escarbar en entender que no todo es oro y que si fuera oro, lo estaríamos promoviendo. Claro. No es que, me lo guardo porque me sirve que estén todos enfermos y qué sé yo. Tipo, bueno, es más complejo. Sí, esa es mucha la conspiración de las farmacéuticas, de te quieren Por eso, enfermo. Por eso. A ver, negro, no comes una fruta por día. Tipo, no me digas que nos quieren enfermos. Claro, Estás todo el día no te moves. Estás todo el día scrolleando. Sí, eso es una respuesta que le digo. A mí me responden mucho en la conspiranoia y qué sé yo. Y digo, amigo, tenés muchas horas de pantalla. Eso, cualquier respuesta que me des en base al no método científico, tipo que completamente sesgado o conspiranoico, qué sé yo, tenés muchas horas de pantalla. Efectivamente tenés que tocar pasto. Anda a acariciar un poco. Ese es mi diagnóstico. Sí. Y termina siendo como medio... A ver, un poco esto lo habíamos hablado detrás de escena en otros días, otros momentos y demás, de gente que nos responde en nuestros
contenidos y demás, Sí. que es un poco esto de, tengo que responderle a cada persona que me trata de refutar un Yo video. estoy en la duda también en eso. Me aparece el pensamiento de... Y sí, también está todo este tema. A ver, ¿Y puedo yo, con solo una respuesta, cambiarle el pensamiento? ¿O es Exacto. invertir tiempo al pedo, básicamente? o entender por qué lo harías, por qué le responderías. Claro. Yo lo que hago, o por lo que lo hago, es para quien entre al reel, Sí. más allá de esa persona, pueda ver que hay una respuesta a esa pregunta. No por un tema de... Ok. O sea, vos no es que pensás que, si no le respondo, la gente va a pensar que, no sé, me ganó la discusión. Me planteó algo que yo no puedo refutar. Sí, o se queda con, esta es otra opción. Como, a ver, la lógica es, frente al cerebro primitivo que tenemos, Sí. cualquier científico, si alguien me debate en redes sociales, estamos al mismo nivel. Y no es así. Claro. Porque yo tengo mucho más conocimiento sobre el área, porque yo me dedico a eso y consumo eso todos los días de mi vida Sí. hace 7 años. Claro. Bajo esa premisa, yo quiero poder responderle para que la persona que entra en un reel, se pone a ver comentarios, no diga, estas son dos verdades equitativas. Claro, equitativas. No, amigo, puedo estamos agarrar a una u millas de otra. distancia Sí. de conocimiento. Solo que no tenés la capacidad intelectual para entenderlo. Claro. Tipo, Sí. lo más crudo posible. Pero Sí, es como, sí. amigo, todavía te falta un montón para eso. Y no es por un tema de soberbia o superioridad o lo que fuese. Es por un tema de que yo capaz estoy más abierto a tener, a enfrentarme con mis sesgos. Claro. De vuelta, yo cuando arranqué la carrera estaba en una postura completamente distinta. Y vos, acá, teniendo en cuenta esto, ¿vos opinás que dentro de los profesionales hay también este conflicto de interés y mucho sesgo o no? Sí, 100%. Una de mis mayores críticas... Porque viste que se repite mucho el... No se ponen de acuerdo. Te dicen esto, después te recomiendan esto. Por eso. Sí. Para mí a nivel profesional es bajísimo en general. Me pasa o sea, me pasa hasta con otros profesionales de la salud, porque me pasa que una consultante viene y me dice, che, me dijeron esto. Y Claro, como, y vos decís, ¿cómo te dijeron mierda, esto? Sí. Tipo, o sea, qué mal que estamos. Pero una crítica que yo hago mucho al mundo de la nutrición principalmente, aplica mucho a más profesiones, Sí. es este tema de no recomendamos cosas que no hagamos. Más allá de lo que diga la evidencia. Ok. Por decirte un ejemplo. Sí. Yo soy de los únicos profesionales que, obviamente, de vuelta, yo capaz justo en este momento, o sea, voy a traer un ejemplo que justamente hago. Así que está bien. Así que está bien. Pero digo, del lado de, no conozco otra persona que diga come legumbres. O conozco muy pocas personas que digan come legumbres. Yo digo come legumbres. Claro, pero digo a nivel... Y las como. Claro. Por las dudas. Sí, pero digo, a nivel recomendaciones de salud y demás, creo que es una de las cosas que más impacto tiene en la salud, promover consumo de legumbres. Sí. Y a nivel nutricionistas no ves a nadie que diga... Claro, porque no vende, creo. Por también, eso, porque es aburrido, porque y no teniendo en genera cuenta engagement. que somos de los países que menos consumo de legumbres tienen, 800 gramos al año. Claro, o sea, por eso. Yo consumo 800 por día casi. Y obviamente, de vuelta, ese es justo un caso en el que, o sea, es algo que yo justamente hago, pero, o sea, lo recomiendo en sí mismo. Pero, de la misma forma, yo te digo, esto más en espacio consultorio, por decirlo de alguna forma, este tema de, a ver, si consumís carne roja está perfecto, tipo, podés consumir carne roja. Claro. Podés comer pollo, comer pescado, comer huevo. Eso, de vuelta, yo algo que digo mucho es esto, tipo, la salud individual es una cosa, la salud general es otra. Claro. La salud pública. Sí, entiendo. Y en cuanto, de vuelta, todo este tema de, qué sé yo, alimentación sustentable. Nadie habla de alimentación sustentable, nadie habla de alimentación inclusiva. Porque, de vuelta, no le toca el pasto de su jardín, digamos. Y mucho de nuestra profesión radica en hago lo que me gusta. Tipo, hablo de los temas que, claro, que me gustan, que exacto. Estoy cómodo, que estoy familiarizado, capaz. Total. Y capaz, obviamente... Vos decís que se tendría que empujar más por más de que no lo apliques, saber que si tiene un beneficio para la mayoría lo promulgues.
Exacto. Porque muchos te hablan de... Apuntar a lo más objetivo. Claro. Y Pasa que, viste que... decís, che, yo hago esto, sé que me falta esto. Sí, eso. Por decir un ejemplo. Yo te iba a decir porque capaz te corren con la de vos estás promulgando algo que no haces. Entonces, exacto. ¿cómo que vos...? Sí. O sea, si vos no lo haces, es la doble. ¿Por qué yo lo haría? Es la doble. Volvemos al podcast pasado de el nutricionista gordo hablando mal y pronto o con, no sé... A ver, yo te traigo un ejemplo simple. Sí. Yo no como casi nunca o no mucho cereales integrales. Ok. Y igual los promulgás siempre, los recomendás, claro, sí. Pero excelente. obviamente porque yo también tengo un contexto de salud que capaz es muy alto el consumo de fibra para mí. Claro, en mi caso, y te convienen cereales simples para entrenar. Y también porque... no quiero ponerme a explicar por qué no lo hago. Pero por preferencia. Claro, sí, pero, o sea, por contexto, por lo que fuera. Y es como, yo de todas formas te voy a decir, comé arroz integral, comé fideos integrales, comé trigo sarraceno, mijo, quinoa, Y no tiene que ver por algo que yo hago o no hago, sino por un tema de que tenés que hacerlo. Claro. Porque es la evidencia se inclina a que mientras más mejor de esas cosas. Y ahí es como, nada, qué sé yo, obviamente de vuelta, uno como profesional en su accionar hace lo mejor que puede, obvio, pero a nivel lo que sale de mi boca para alguien más es un poco esto de decirle lo que más le conviene a él. Claro. Más allá de mi posición y capaz, en mi caso yo tengo una intención más de salud pública. Sí. De nada, más allá de la prevención de enfermedades y todo ese tema, sino de generar un sistema alimentario más noble, más copado y qué sé yo. Que eso va con la alimentación sustentable que promulgás o cómo impacta el consumir ciertos alimentos en que, lógicamente, al que más personas consuman ese tipo de alimentos, mueve un poco la industria que a veces capaz uno dice, con mi simple ayuda, no muevo nada, entonces a la mierda. Total. Te doy un ejemplo que se me viene a la cabeza. Sí. Yo a la persona capaz le promuevo el consumo de carne. Pero a la persona general, tipo, si me encontrás en la calle o me preguntás en una charla o lo que sea, ¿qué promuevo? Es una alimentación lo más a base de plantas que posible, sí, evita carnes rojas. Consumo local, lo más a base de plantas, integrales, bla, bla. Pero al individuo, que tiene un caso específico o que tiene muchos pasos por delante, no le puedo decir, andá a este absoluto ideal. Pero a la población general sí puedo. Porque de ahí va un poco esto de... Sí, de promulgar un poco más. Entiendo. Total. Sí. Y ahí es como que siento que a veces en las redes sociales o los profesionales de la salud en general dan mensajes de salud individual a una población general, sí. Exacto. Y ahí es donde queda como medio raro todo. Sí, obvio. Sí, porque capaz te estás agarrando de un caso muy exacto, muy individual justamente. O muy personal. O muy personal, claro, sí. Yo hago esto, así que esta es mi referencia de... Y es como, no, amigo, recurrir a los papers, recurrir a los consensos, recurrir a tipo, todo ese tipo de cosas. A veces es incómodo, a veces es cómodo. Qué sé yo. De vuelta. Porque yo me muevo mucho en la comunidad vegana, que te dicen que la carne da cáncer y que es malísima y lo que sea. Mismo te señalan con el dedo, porque lo he visto también. Total. De decir, vos promulgás el veganismo, pero permitís el consumo de carne. Total, y es como, pará, amigo, tipo, no es tan tajante todo, hay complejidades, es más profundo y de vuelta, va por un tema de, o sea, uno sabe que no hay evidencia de que el consumo de pollo aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces, no va, o sea, y si la respuesta es esa, yo no te puedo andar diciendo, no, tenés que, de todas formas sacar todas las carnes y en tu contexto que estás acostumbrado porque socialmente y toda tu historia se basa en consumo de carne, la vas a sacar a la mierda. Total. Te van a mandar a caer. Por eso. Y no vas a generar el cambio que estás queriendo ir construyendo. Amén. Por eso. Como que digo, siento que a veces recae mucho en eso. Sí. La crítica que se le hace a la gente. De vuelta, a mí me da mucha... O sea, yendo a temas respuestas en comentarios, me da mucha fiaca. Sí, obvio. Tener que ponerme a explicar la complejidad de la nutrición a un individuo. A veces, que no quiere escuchar eso. O sea, que no quiere... que no lo va a escuchar. Claro, eso. Hay una...
no me acuerdo cómo se llama esto, pero es como el nivel de energía que tenés que usar Para refutar una opinión. una estupidez Sí. Sí, es es muchísimo mucho más grande que la que uno gasta en emitirla. Claro. Que de vuelta, por eso se vuelve cansador refutar en redes Sí, sociales. sí. Podés estar todo el día aparte. Puedes estar toda la vida. Sí, sí. Básicamente. Mi consejo de ese lado es tratar de ser lo más objetivo posible, como estar atento a si tengo sesgos cuando consumo algo. Claro. Eso requiere también bastante humildad de un lado. Sí. De decir, puedo estar equivocado. Sí. Y cuestionarte, para mí cuestionarte constantemente, tratar de fomentar que uno mismo se cuestione sus creencias para ver si es por ese lado. Que busque fuentes confiables dentro de todo. Porque capaz está mucho eso. ¿Dónde arranco? ¿Dónde puedo buscar una fuente que sea confiable si yo no tengo el conocimiento? Y tengo tanta información que me dice esto, me dice lo otro. Yo creo que esa es la duda que la mayoría de los consumidores tienen. ¿Se te ocurre una respuesta? Yo tengo un puntapié. Que sería cómo se desarrolla el pensamiento crítico. Ok. Sí, sí. Para mí el pensamiento crítico es que si buscas, no busques con tu postura en el buscador o en donde fuera, o en tu algoritmo, sino busca, qué sé yo. Un poco fuera de la caja. Claro, ponele que estés a favor de una persona o una dieta o lo que fuera, busca dieta crítica, persona crítica. Tipo, o sea, como en el buscador, para que veas cuál es la contracara o cuál es el juicio que se le hace a esto. Sí. Y ante esa fricción, determines vos de ¿es justificada? ¿No es justificada? Tipo esto de refutar, refutar tu hipótesis. Sí. De ese lado. Exactamente. Y fíjate si ahí llegás a un punto. Hay una persona, que no me acuerdo ahora el nombre de la cuenta, tiene 1 millón de suscriptores, de seguidores, y tiene programas de detox, de jugos detox. Sí. Creo que sabes quién hablo, no tengo o sea, es medio hippie. Sí, ya no me sé el nombre de la cuenta en sí, sé de quién hablas porque sí. Esta persona, si vos buscás, es un médico, crítica, le dicen, le sacaron la matrícula por hacer bla, bla, es como, ahí está, listo. Se cayó el cuento. Claro, que de vuelta, uno capaz no lo conoce, dice, bueno, si tiene tantos seguidores, si tiene tantos likes, si tiene tantos resultados, es por algo, pero si te pones un pensamiento crítico, antes de posicionarte a favor o en contra, podés llegar a un buen puerto de entender, ok, esta persona quiere lucrar, tiene sesgos, es boluda, o tiene algo con lo que hacer pie de ese lado. Sí. También existe la posibilidad de aquel que sea referente, que tiene toda la buena intención del mundo, en algún tema tenga un sesgo. Sí, no todos somos dioses. No es que vas a encontrar a uno que, este es el ideal por el que tengo que apostar y todo. Total. Ya cuando lo ves desde el punto de vista de, no sé, tratar a una dieta como una religión, como un modo de ser, ahí es donde le estás pifiando. Como dice Francis, las tribus dietarias. Sí. Exactamente. El ejemplo, el otro lineamiento, digamos, que se me da, es un poco, acompaña esto que decís, que aunque nadie es dueño de una verdad absoluta, capaz te lo dicen igual si le preguntás, che, no tengo la verdad absoluta de nada, pero sí de no caer en este tema, ¿viste? Que si te exponen a una nueva verdad. Sí. Que no caigas tan fácil. Claro. Tipo, si estabas scrolleando en la lupita de Reels, no lo tomes. Nada de ahí lo puedes tomar tampoco. Es la típica que te dicen, che, ¿viste que dicen que? Y tipo, vos le preguntás, ¿quién lo dice? No tienen ni idea quién lo dijo. Aparte es una técnica muy usada de anti-scroll, hacer esto disruptivo. Esto de acá, que vos pensás que es así, en realidad no. Entonces... Claro, por eso. Y va un tema de esto, tipo, capaz una persona con bata que no tiene ningún título de nada, te dice algo y vos ya lo creés verdad solamente porque confirma tu sesgo. Es lo que te decía el ejemplo de estar en el podio y todo. Sí, total, por eso. Y de ese lado, yo prefiero que la recomendación principal de algo es agarrar un referente. Tipo, decir,
esta persona al menos es mi referente porque tiene pensamiento crítico. Sí. Después sí, podés ir buscando nuevos horizontes de profesionales y demás. Sí, sí. Pero tener una referencia de quién es tu norte de referente. Sí. Para con todo, para con todas las categorías de bla. Por decir un ejemplo burdo. Y cuestionalo también. Tipo, cuestionar al Todo. referente a medida de las acciones que va tomando. Sí. Sí. Empezó, no sé, tranquilamente puede patrocinar algo que decís, che, ¿qué onda este? Que A va. ver, es que yo traigo un ejemplo burdo. ¿Messi es tu referente de deportista? Claro. Bueno, Sí. entendé por qué, pero tenés un referente primero. Sí. Después lo podés criticar o podés decir, che, capaz no es el mejor en atajando. Por decir un ejemplo. Sí, sí. Pero tenés un ejemplo de una como manija con el deporte, una impronta, una mentalidad y qué sé yo. Decís, bueno, tipo, esto es algo que quiero. O sea, estas son mis bases de el que me motiva en este área. Bueno, encontrar esas características en otros profesionales. Tipo, de lo que sea que quieras tocar. Y de ahí te vas a nutrir. Y te vas a dar cuenta también qué estás buscando o dónde están tus valores de ese lado. ¿Qué buscas en un profesional o en un referente? Y creo que ahí es un buen punto de partida para desarrollar ese pensamiento crítico. Bien. ¿Y vos decís que todos tienen que interiorizarse en querer aprender a leer papers? Por lo menos por arriba. No, para mí no. No, para mí va de un tema de esto de si querés aprender a entender papers, por ejemplo, encontrar a un profesional que consuma papers. Sí. Y que te diga, che, salió este paper de bla, dice esto. Sí. Y que de vuelta no tenga tanto sesgo, capaz. Sí. O que te des cuenta que tiene... ¿no? O que sepas dónde están sus valores. De ese lado. Porque tenés profesionales que te dicen, salió este nuevo paper y toda la temática gira en torno a X tema. Bueno, es tu referente para esto. Sí. Capaz es un fanático de ese tema. Claro. Y tiene 80 sesgos. O capaz está recontra bien parado y cada vez que le dicen un argumento en contra, él lo refuta. Y te das cuenta que sí está bien posicionado el chabón. Sí, que sabe de lo que habla. Claro, que no se anda diciendo, no, te van a decir que esto es así, pero en realidad es así. Y es como, pero amigo, te refutaron 30 veces ya. Claro, te dieron 5 citas que tienen sentido y... O bloqueaste a las personas que te tiraron claro, la negativa. O sos un random y el otro es una persona que te está refutando, que tiene 80 títulos, participa, hace papers, literalmente. Claro, él los escribe muchas veces. Claro, y de vuelta, a veces también pesa mucho más la interacción o el tipo de contenido, porque es mucho más enganchable o es más estimulante versus el científico que está parado, tipo todo temblando porque no sabe hablar frente a una cámara explicándote un estudio. Es verdad. Obviamente, tipo, o sea, también la lógica es tratar de no informarte de papers en redes sociales. Vale, o sea, eso de base, pero bueno, estamos encasillados en esa. Claro, sí. Es que de ese lado. Es donde está la mayoría, justamente, donde está el público que no consume papers. Exacto. Así que sí. Sí. Si llegaron hasta el final, gracias. Me gusta, comentarios, compartir, siempre ayuda. Cualquier comentario. Sí, eso, suscríbanse, activen la campanita. Sí, estén atentos. Si tienen sugerencias. Sí, si tienen sugerencias, comentarios, si quieren debatir con nosotros, probablemente no les contestemos por esto que acabamos de decir, pero ahí está la caja de comentarios. Muevan el algoritmo y portada. Sí. Pará. Es 11. 11. Sí. No, pará. Yo estoy haciendo un 9. 11. Ah. ¿Por qué 9? 9 más 2. Ah, ok. Bueno, también tiene sentido. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias. Excelente. No se olviden de contactarnos. Nos encuentran, tienen nuestros enlaces en redes sociales. Sí. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Un gusto video como siempre y nos vemos. Bye bye.